En noviembre de 2008, el cine mexicano mostró una historia contada en primera persona. La historia de Toño Zúñiga, un joven comerciante de Iztapalapa que de la noche a la mañana fue convertido en delincuente. Presunto culpable es el título de este documental que narra parte de la vida de Toño y las falsas acusaciones que lo llevaron a estar encarcelado injustamente, aunque logró su libertad. Toño fue afortunado, pero hay cientos de personas privadas de su libertad a las que no se les ha comprobado ningún delito, personas inocentes que están encarceladas, reflejo de la impunidad que persiste en nuestro país y que muestra también el fracaso de los sistemas de procuración e impartición de justicia. En medio de esta realidad, el Congreso mexicano aprobó una reforma para ampliar el catálogo de delitos que deberán recibir lo que conocemos como prisión preventiva oficiosa. Es decir, que sí o sí una persona encarcelada va a enfrentar su juicio tras las rejas, aunque al final sea reconocida su inocencia. Te doy la bienvenida a esta nueva emisión de Expedientes MN a través de toda la red de Mega Noticias. Yo soy Andrés Solís, te invito a que me acompañes a ver la realidad desde todas las perspectivas posibles. Hoy hablaremos de prisión preventiva oficiosa y el impacto que puede tener bajo el nuevo sistema judicial en el que vamos a elegir por voto popular. Así que no te vayas, vamos con el reportaje de la semana. Al cierre de 2023, 2 de cada 5 personas privadas de la libertad no habían recibido sentencia. De estas, 44.3% están presas bajo el criterio de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI. El Congreso mexicano aprobó reformas al artículo 19 de la Constitución, con lo que se amplía el catálogo de delitos que recibirán prisión preventiva oficiosa, con lo que las personas enfrentarán su juicio tras las rejas, sean o no culpables. De encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de los dichos de denuncias anónimas. Arremeten en contra de la prisión preventiva oficiosa, alegando que es violatoria de los derechos humanos e inconvencional. Sin embargo, olvidan que estamos obligados a garantizar en primer lugar los derechos humanos de las víctimas. Con esta reforma, quienes cometan delitos como extorsión, producción y comercialización de fentanilo y sus precursores, así como el uso de facturas falsas, deberán enfrentar su juicio en prisión sin posibilidad de pagar fianza. Pero referente a la prisión preventiva oficiosa, es porque básicamente asumimos de manera oficiosa que si te acusan de una lista de delitos, entonces yo te supongo culpable y te meto a la cárcel. Antes de que haya un juicio, de que se desahoguen pruebas. Aunque no se lo pida el Ministerio Público, el juez debe decretar la prisión preventiva para evitar que el sujeto se pueda dar a la fuga, para garantizar la seguridad de las víctimas. Con esto, el Estado mexicano confía en abatir la impunidad en delitos de alto impacto. La sensación en la comunidad con la detención y la vinculación a proceso y que se queden en prisión preventiva, pues es ya se quedó en la cárcel. Mega Noticias, Andrés Solís. Y con la ampliación del catálogo de delitos que enfrentan prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano pretende reducir la impunidad en casos de extorsión, producción y venta de fentanilo, uso de facturas falsas, y quienes cometan estos delitos tendrán que enfrentar, como te digo, los juicios tras las rejas, sí o sí. Mi vida cambió totalmente desde el punto de vista laboral, personal. Laboral, pues ya no pude conseguir otro trabajo como el que venía haciendo debido a este proceso, que para nosotros es algo injusto. José fue encarcelado por un delito que no cometió. Le dictaron como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y sus abogados lograron cambiar la decisión del juez para enfrentar el proceso en libertad, pero con el estigma de ser un delincuente. Al cierre de 2023 había 233,277 personas privadas de la libertad en 331 prisiones federales y estatales del país, 37.3% sin sentencia, y de estas, 2 de cada 5 están en prisión preventiva oficiosa. En el caso de los estados de México y Michoacán, 100% de las personas que enfrentan proceso encarceladas están en prisión preventiva oficiosa, contra 0% en casos de prisiones de Baja California, Durango y Tamaulipas.
La ampliación de delitos a los que se impondrá prisión preventiva oficiosa reavivó la discusión sobre el riesgo de encarcelar a personas inocentes. El gran problema que tiene es que asume que por la clasificación del delito que te están imputando, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es un tema bien peligroso porque el espíritu del sistema penal acusatorio, de un sistema adversarial como el nuestro, es que haya un equilibrio ahí, un equilibrio judicial que implica que la persona imputada tenga derechos, y uno de sus derechos es derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la intención no es violentar la presunción de inocencia, y bajo este criterio quedaron fuera de la reforma delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal. Dos acciones que se tomaron, repito, que para mí fueron muy significativas y que le concedieron hasta cierto punto la razón a las personas, a organizaciones que tenían esta inquietud, pues fue haber eliminado tanto el delito de defraudación fiscal como el delito de narcomenudeo. Se busca también evitar que un presunto delincuente regrese a las calles después de pagar una fianza y, aunque esté enfrentando juicio penal, pueda seguir cometiendo más delitos. Mega Noticias, Andrés Solís. Ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa podría representar violaciones a derechos humanos y encarcelar por lo menos 2 años a personas que son inocentes. Y sí nos tratan como delincuentes, porque pues nos pasan a los juzgados, pero también está la rejilla de prácticas. Entonces pues, realmente no hicimos nada que no fuera dentro de nuestra labor. José estuvo en prisión, se dice inocente y que fue víctima de lo que conocemos como el chivo expiatorio. Este es otro de los riesgos que especialistas ven en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos. Pero la flagrancia puede ser inventada, ¿no? Te siembro drogas, te siembro armas. Entonces tengo pocas pruebas para que un juez te vincule a proceso y determine que vas a estar detenido durante el proceso o que incluso pues, pueda haber un juicio y te sentencie. Si te siembran una prueba, te inventan el delito, amerita prisión preventiva y luego todavía se alinea con un juez a modo, pues ya te quedaste ahí en la cárcel. Sin embargo, esta medida busca frenar la discrecionalidad de jueces y poner freno a la corrupción. Antes era una discrecionalidad que tenía el juez de determinarlo él. Si consideraba que había los elementos, pues ellos ahí lo utilizaban incluso como una estrategia de corrupción. Porque le decían, si no me das tanto, yo voy a considerar que no te voy a otorgar la libertad bajo caución. El reto será que las policías y fiscalías tengan mejores capacidades de investigación y de integración de las acusaciones para evitar que personas inocentes sean señaladas de haber cometido un delito. Y si lo usas como política criminal, lo que está pasando con esa política criminal es que dices, como yo no soy bueno para investigar, o sea, no ando buscando víctimas, no ando buscando pruebas, no ando buscando hechos, entonces soy totalmente reactivo al delito. Lo que busca es dotar al Estado mexicano de herramientas que permitan combatir la situación actual de inseguridad que vive el país por lo que nosotros creemos fue negligencia de gobiernos anteriores. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de seguir llenando prisiones que no cuentan con capacidad ni suficiente presupuesto. Mega Noticias, Andrés Solís. Y bueno, aquí hacemos una revisión desde todas las perspectivas posibles sobre este tema y ya hablamos un poco de lo que va a suceder a nivel general con esta prisión preventiva oficiosa, pero hay que recordar que una parte importante es el nuevo sistema de justicia. Acuérdate que vamos a elegir jueces, magistrados, ministros y entonces tenemos que hacer una revisión de cuáles van a ser los escenarios. Vamos a Querétaro, vamos a hacer una revisión en el país. Vamos primero a Querétaro, donde toca elegir a personas juzgadoras. Y uno de los temas de esta inédita elección es saber primero si hay dinero suficiente.
El próximo 1 de junio de 2025 se llevará a cabo la elección de jueces y magistrados en nuestro país, luego de que se iniciara el procedimiento a raíz de la reciente reforma constitucional. En total serán 464 magistraturas y 386 juzgados los que se elegirán en todo el país, de los cuales 16 corresponden al 22º Circuito Judicial del Estado de Querétaro. Ana Lilia Pérez, titular del Instituto Nacional Electoral en la entidad, explicó que el número de casillas que se instalarán dependerá del presupuesto aprobado a nivel central. Aunque el INE ya solicitó los recursos necesarios para cubrir todas las zonas, aún están en análisis los detalles financieros que van a determinar la cantidad final de casillas disponibles en la entidad. Sabemos que apenas se definió el tema que tiene que ver con el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para la organización de este proceso electoral. Y desde oficinas centrales, las áreas operativas y el Consejo General del Instituto estarán determinando precisamente los detalles con los que vamos a ir a la jornada electoral, es decir, la definición del número de casillas, la definición de la integración, la definición de cuántos CAEs y supervisores vamos a contratar, que lo estaremos echando a andar en los últimos días del mes de diciembre. Ya daremos a conocer la convocatoria definitiva precisamente para estas figuras, que son ciudadanía, que se suma. El INE asegura que va a garantizar que todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral tengan acceso a una boleta y una casilla para emitir su voto, tal como pasa en cualquier otro proceso electoral. Además, detalló que la currícula profesional y académica de los aspirantes a jueces y magistrados será publicada en la página oficial del INE y que se organizarán foros públicos para que la ciudadanía conozca los perfiles de los candidatos. A pesar de ser un proceso novedoso, se llevará a cabo con la eficiencia y transparencia que caracteriza al instituto, garantizando que cada voto sea contado con total fiabilidad en esta jornada. Para Mega Noticias, Telma Herrera. Querétaro es un ejemplo, pero esto va a pasar en todo el país. Y ahora vamos a seguir dando este recorrido para ver diferentes historias de lo que va a suceder con esta elección del Poder Judicial. Vamos a Sonora. La reforma al Poder Judicial ha generado opiniones divididas y hay quienes consideran que representa un avance a la democracia, pero también hay visiones negativas sobre este tema. Este es el botón de muestra en Sonora. La reforma al Poder Judicial Federal ha generado un amplio debate entre los mexicanos. La propuesta presentada en febrero busca modificar la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial con el fin de mejorar su eficiencia y combatir la corrupción. Sin embargo, ha suscitado opiniones divididas entre quienes consideran que representa un avance importante para la democracia y la justicia y quienes temen que pueda tener consecuencias negativas para el sistema judicial del país. La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial de México incluye el 1 de septiembre de 2025 la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Marca un cambio clave en el sistema judicial del país, como lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de las metas en la reforma judicial es aumentar la transparencia en el sistema. El ajuste plantea que los procedimientos legales sean más rápidos y eficientes. Esto podría traducirse en tiempos de espera más cortos para la resolución de casos. Para la elección de los 11 nuevos ministros del máximo tribunal se ha establecido un procedimiento complejo que involucra varias etapas y actores clave. El Poder Ejecutivo propondrá 10 candidatos, mientras que el Poder Judicial también presentará 10 nombres para su consideración. El Senado y la Cámara de Diputados tendrán la responsabilidad de presentar 5 candidatos cada uno. Cada uno de estos cuerpos debe votar para aprobar a los candidatos, requiriendo una mayoría calificada de 2/3 partes en ambas cámaras para la selección final. Es sin duda un cambio de paradigma, porque a partir del año que entra se elegirán la totalidad de los 9 ministros que conformarán la Suprema Corte de Justicia, cesando en su puesto los actuales, y la mitad de los jueces de distrito. En continuidad a la aprobación de la reforma, este fin de semana se firmó el documento ante el Diario de la Federación, con lo que se marca en la historia de México un antes y un después para llevar a cabo la transformación del Poder Judicial y, a su vez, fortalecer la independencia judicial, mejorando la rendición de cuentas y la transparencia en la administración de justicia. México necesita un cambio, una esperanza en justicia, pues la corrupción y la ineficiencia han socavado la confianza pública en el sistema judicial. Esta reforma busca abordar estos problemas de manera integral, fortaleciendo la independencia de los jueces, agilizando los procesos judiciales y promoviendo una cultura de responsabilidad y ética en el Poder Judicial.
el método de elección de jueces es por la democracia directa. No hay intermediarios, será el pueblo el que elija a quien lo juzgue y el que salga electo sabrá que el pueblo puede juzgar. La intención de la reforma es ciertamente mejorar el sistema judicial, abordando problemas recurrentes como la corrupción y la lentitud en su resolución. Sin embargo, la eficacia de las medidas adoptadas y la voluntad política para hacer cumplir los cambios son cruciales para determinar si la reforma logra sus objetivos. ¿Se logra este cometido? Zulma Romero, Mega Noticias. Y de los muchos cargos que estarán en juego en esta elección del Poder Judicial, no hay certeza de en cuántos estados. La distribución de los distritos electorales y de los distritos judiciales es distinta y ha sido muy compleja. Un ejemplo es Tehuacán, Puebla. Más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025. O sea, ¿cómo? Hay un refrán que dice, lanza la piedra y luego esconde la mano. Y básicamente es lo que pasó con las elecciones al Poder Judicial de la Federación. Muy bonito en el papel, pero a la hora de hablar del dinero que se iba a necesitar para realizar los comicios, al gobierno ya no le gustó. El INE estipulaba un presupuesto de cerca de 14,000 millones de pesos para poder realizar todo el proceso de manera adecuada, cifra que sorprendió a la presidenta, que pidió al organismo regular, aprobando 6,329 millones como presupuesto final, 52% menos de lo solicitado. Y claro que este recorte afectará al proceso en todo el país. En Puebla, esto se verá reflejado con una menor cantidad de casillas instaladas, 62% menos a comparación de las elecciones del 2 de junio pasado. No le dieron al instituto la suficiencia presupuestal que se solicitó. Así que con un poco más de 4,000 millones que autorizaron para realizar esta elección, pues se está haciendo lo que se puede. Un día un hombre sabio dijo, haz lo que puedas con lo que tengas. Y aunque como filosofía de vida puede funcionar, no es la mejor manera de planear unas elecciones tan importantes. En este proceso se elegirán a nivel nacional ministros de la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Mientras en el Estado serán elegidos magistraturas de la Sala Regional, 17 magistraturas y 13 juzgados unitarios del Sexto Circuito Judicial. ¿Cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Y tal vez la presidenta tenga razón, pues en 2024 se votaron más de 20,000 puestos, mientras que para 2025 se prevé alrededor de 5,379 candidaturas por 881 cargos a nivel nacional, más los de las salas regionales. Sin embargo, el INE señala que no alcanzará para las casillas. Apenas vamos a superar las 3,000, 3,100 aproximadamente. Entonces, ¿esto qué implica? Que la gente va a tener un poco más lejos las casillas. Para Mega Noticias, Enrique González. Y al final, ¿qué tanto la elección judicial va a abonar a la Procuración de Justicia? Si, como hemos comentado, el tema es de origen, desde las fallas en las fiscalías. La Procuración de Justicia se entiende como la actividad que realiza el Estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante una investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, un proceso que muchas veces en los casos no llega a su fin por distintos factores. Ese indicio te va a conducir a una investigación mayor, pero eso no se hace en México. Entonces se abandonan las investigaciones y únicamente la policía se dedica a aprehensiones con personas que casi todas son en flagrancia. De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, el estado de Oaxaca solamente cuenta con 13 agencias y fiscalías del Ministerio Público, siendo el estado con la menor cantidad a nivel nacional. Estamos hablando de un promedio de 4 jueces por 100,000 habitantes. Es descabellado, es absurdo eso. No se puede continuar así. Si queremos una justicia de mayor calidad, pues hay que destinarle recursos. Durante el 2022, las fiscalías reportaron 43,673 carpetas iniciadas. En este mismo año, solo 258 fueron determinadas y 7,850 cerradas, por lo que se tiene un rezago actual y acumulado de 73,580 carpetas. Que tenemos una democracia imperfecta, es cierto. Que tenemos una administración de justicia imperfecta, es cierto. Y lo que tenemos es que avanzar precisamente en dar respuesta puntual
a todas estas necesidades que el país demanda. Hoy llega al país una reforma al Poder Judicial, la cual fue firmada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Este procedimiento, de acuerdo a defensores y jueces, no garantiza una mejor procuración de justicia en México, remarcando que se enfoca más a eliminar privilegios y no a sentar las bases de un mecanismo necesario para el combate al rezago, aplicación de recursos, amplitud de plantilla laboral, entre otros puntos más, por lo que mantienen su postura de resistencia ante su consolidación en los estados. Mega Noticias. Y me da muchísimo gusto recibir en este estudio de Mega Noticias a Bernardo León Olea, abogado, especialista en seguridad y justicia penal. Mi querido abogado, qué gusto saludarte. Gracias por darte el tiempo de venir a este foro. Y bueno, pues hemos platicado en otros momentos sobre esta crisis en el sistema penal en México, de impartición y de procuración de justicia. Pero ahora tenemos este agregado, Bernardo, la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasa? Así es. Pues mira, o sea, yo lo que te diría es que cuando diseñas mal un sistema de justicia, empiezas a tener muchos problemas en el camino y entonces tienes que empezar a poner parches para tratar de arreglar lo que no hiciste desde el principio. Mira, el primer problema que tiene el sistema de seguridad y justicia en México es que las policías desde 1917 les quitaron el derecho a investigar los delitos. Ese es el número uno. Entonces tenemos 500,000 de policías en México que para poder investigar un delito tienen que hacerlo bajo la conducción y mando del Ministerio Público, que son 15,000 ministerios públicos para 30 millones de delitos. Entonces, tenemos un problema porque toda esta capacidad policial, los policías municipales que conocen a los delincuentes, que saben dónde están, que conocen a las víctimas, no pueden hacer nada si no los agarran en flagrancia o les inventan pruebas o les fabrican pruebas, que en la desesperación se hace de vez en cuando. Entonces, es un embudo muy grande que haya 30 millones de delitos y 15,000 ministerios públicos y 30,000 policías ministeriales para investigar, perseguir, procesar a esa gran cantidad de delitos. Mientras esa capacidad de investigación, que sí existe, no la explotemos, pues entonces el asunto es mínimo. O sea, de esos 30 millones de delitos, el 90% no se denuncian, ni los conoce la autoridad. Entonces, antes de que el sistema de justicia pueda intervenir, ya hay 90% de impunidad. Antes de que nada pase, porque las víctimas prefieren tragarse el delito que ir a una agencia del Ministerio Público. Pero aquí entonces un problema, ¿no? O sea, en aras de garantizar la justicia, me parece importante que sí haya ciertos delitos por los cuales la persona tenga que enfrentar su proceso en prisión. Pero esta reforma como que deja demasiados huecos y es como que, bueno, te acusaron de tal delito, pues vas al bote y ya ni siquiera el trámite, el juez termina solamente firmando la formal prisión, ¿no? Claro, mira, el primer tema es no estamos investigando, porque la capacidad de investigar no la estamos usando, en pocas palabras. Entonces le decimos a las fiscalías, tú con tus 5 gentes, investiga. Pues no pueden, o sea, humanamente no pueden. Entonces la fiscalía sabe que muchísimas veces las investigaciones vienen muy mal hechas, porque no hay capacidad de investigación. Y entonces dicen, la manera fácil de resolverlo es, oye, pues aunque sea con poquitas pruebas, lo metemos a la cárcel, porque eso es muy importante que se sepa y que el público lo sepa. Mira, en México, eso de que es sistema acusatorio, eso es falso. Porque el sistema acusatorio quiere decir que primero te acusan y luego te procesan, ¿no? Aquí en México, y eso viene a la prisión preventiva oficiosa, el problema que tenemos es que, por ejemplo, si detienen a alguien infraganti, ¿no? En flagrancia, como dicen, primero te retienen 48 horas en el Ministerio Público, luego 72 horas ante el juez para que te puedan vincular a proceso, y luego la ley dice que te dan hasta 6 meses de investigación complementaria antes de acusarte. O sea, al principio tú no sabes ni de qué te acusan, ni de qué te estás defendiendo. Entonces, yo, autoridad, que no tengo capacidad de investigación para todos los delitos, digo, ¿sabes qué? Pongan prisión preventiva oficiosa con una clasificación, ¿con qué pruebas? O sea, ¿con qué calidad de pruebas
deciden que vas a estar hasta 2 años en la prisión sin que te juzguen. Es más, yo te diría, sin que te acusen. Bueno, pero aquí hay el problema, o sea, se rompe en principio la presunción de inocencia. Sí, la presunción de inocencia. De facto es culpable. Sí. Pero también este criterio corre el riesgo de decir, bueno, a mí me cayó mal Bernardo y entonces seguro me robó el celular, ¿no? O te acuso de algo peor. Portación de cara sospechosa. Sí, exactamente, ¿no? Por pobreza inexplicable. Exacto. Y entonces, como es un delito que amerita prisión preventiva, pues te vas al bote hasta 2 años. Sí, señor. Hasta 2 años. Y ahí la clave, o sea, el argumento es, bueno, es que hay un debate en la audiencia inicial para ver si efectivamente te vinculan a proceso. Pero el tipo de pruebas que que te exige la ley, lo que te exige la ley probar en vinculación a proceso es un estándar muy bajo. Entonces, casi con que enumeres las pruebas que algún día vas a presentar en un proceso, con eso tienes, porque, digamos, es la enumeración de la prueba, lo que te están pidiendo. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, no puedes defenderte mucho, porque no puedes criticarla, sí puedes criticar la prueba, pero de ahí a que te hagan caso no, porque el estándar de prueba que la ley te está pidiendo es muy bajo. Entonces el juez no puede decir, oye, el estándar es muy malo, vas para afuera, ¿no? Ahora, sí es importante que la sociedad piense que meter a la gente a la cárcel sin que esté acusada de nada, mucho menos sentenciada, de pronto puede parecer, hoy sí, ya estamos hartos de todos los criminales, metan a todos a la cárcel. Siempre y cuando no sea un pariente tuyo, no seas tú mismo, o no sea un amigo, que injustamente lo estén acusando, lo estén imputando, o simplemente lo estén metiendo a la cárcel sin que haya pruebas suficientes. Peor si todavía es inocente y después de 2 años te digan, qué pena, caray, una disculpa. No, pero hay un tema importante de esto porque también esta reforma le quita el derecho a la persona acusada de ampararse ante la medida cautelar, por un lado, y hay otro tema que también a lo mejor la autoridad no terminó de ver. ¿Quién va a pagar el proceso de una persona que puede ser inocente? Es decir, la familia tendrá que asumir el costo de todo el proceso penal, de ir a las audiencias. ¿Qué tal si lo mandan a una prisión lejos de su domicilio, como suelen hacer las autoridades? El tema de la extorsión dentro de la cárcel. ¿Qué hacer ante esa eventual violación a derechos humanos, Bernardo? O sea, yo lo que creo es que, mira, se hizo un gran esfuerzo en 2008 y en 2011 para cambiar la ley, para cambiar el sistema desde la Constitución. Pero de pronto los reformadores de esa época como que se cansaron muy rápido de reformar. Dijeron, bueno, ya logramos esto, ahí murió, la ley no va a cambiar el sistema. Perdón, la ley va a cambiar el sistema. Y entonces tenemos que volver a hacer un esfuerzo para ajustar todas esas cosas que quedaron mal hechas en el sistema. Por ejemplo, déjame aventurar una barbaridad, Andrés. Mira, por mí, que todos los delitos fueran de prisión preventiva oficiosa. Todos, el 100%, con una condición. Que antes de dictarte la prisión preventiva oficiosa, te acusaran del delito. O sea, que te dijeran, oye, te estamos acusando de tal delito, tenemos tales pruebas en tu contra, y entonces por eso no puedes salir a la calle. Porque acuérdate que la Constitución dice que si el juez considera que es un peligro para la víctima, que vas a destruir evidencia o que no te vas a presentar en las audiencias, te puede dictar la prisión justificada, ¿no? O sea, no es que te van a mandar a la cárcel. Pero mira, piensa en el caso famosísimo de Genaro García Luna, que todos conocimos la acusación, estaba en internet. Todos vimos la audiencia, todos obtuvimos noticias, los reporteros que estaban allá pues dijeron, mira, se presentaron tales pruebas, tales testigos, incluso todos juzgamos lo que... Pero Genaro García Luna sabía de qué lo acusaban, desde el principio, desde antes de que empezara el proceso. El problema es que aquí no sabemos de qué nos acusan hasta mucho tiempo después, porque primero te imputan, luego tienes una vinculación a proceso y hasta el final de los tiempos te acusan, si es que llegas ahí. Eso es lo que está más mal, porque entonces la presunción de inocencia se viola no solo porque te metan a la cárcel antes de sentenciarte, sino porque pasa muchísimo tiempo antes de que te digan de qué te acuso. Oye, pero aquí hay otro problema que tiene una consecuencia, porque también con la reforma del sistema judicial vamos a elegir a personas juzgadoras y entonces muchos procesos no solamente se van a detener, no sabemos quién los va a juzgar en el futuro. Así es. Mira,
El tema de la elección de los jueces, podemos verlo pensando que ya es un hecho, o sea, ya no hay marcha para atrás. Mira, en Estados Unidos llevan 200 años eligiendo jueces. Entonces, hay elecciones, te dan una papeleta gigantesca como la que va a haber aquí, llena de nombres que no conoces, alguien saldrá electo, ¿no? A lo mejor con muy poquita participación. Y entonces, te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que la gente de la derecha, déjame poner un ejemplo, elige a un juez que está en contra del aborto. Y entonces cuando tú llegas, una mujer que abortó y que la están acusando del delito de aborto, se presenta frente a un juez que fue electo porque él estaba en contra del aborto, porque quería que se penalizara. Entonces tú sabes que ese juez electo pues, va a ir contra ti. La diferencia muy grande en Estados Unidos es que ahí hay jurados. Entonces tú dices, yo no quiero que me juzgue el juez, yo tengo derecho a un jurado y además el jurado lo vamos a escoger entre las partes. El problema que vamos a tener en México, tenemos dos. Una, hubo un grupo de selección previa. O sea, no es que tú dijiste, oye, yo quiero ser candidato a juez y ya, listo, cumplo los requisitos. No, hubo todo un proceso, una tómbola, tal, muy intermediado. Entonces ya ahí pues, se pierde la simple elección. Y la otra, que es el famoso Tribunal de Disciplina Judicial. A ver quién se atreve a otorgar un amparo, dictar una sentencia en contra de la fiscalía o en contra de porque vas para afuera, ¿no? Entonces, todos esos derechos, si tú eres una persona inocente o culpable, pero tienes derecho a un proceso, pues cada vez tienes menos garantías, ¿no? Gracias. ¿Sí me explicó? Y es un tema de derechos humanos al final del día, sí, ¿no? Señor. Porque ese Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial va a tener hasta más autoridad que la mismísima Suprema Corte. Y eso es un despropósito. Pero bueno, Bernardo, yo te quiero agradecer esta conversación. Ya sabes, la televisión es un poco ingrata en términos de tiempo, pero te pido que no te vayas. Tenemos una sección que la queremos hacer un poco más dinámica, se llama De Bote Pronto, así que vamos para allá. Buenísimo. La dinámica en nuestra sección de Bote Pronto, Bernardo, es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la resumas en una sola palabra. ¿Te parece? Sí, venga. Bueno, vamos con la número 1. ¿Cómo calificamos al derecho de una persona a no ser sentenciada sin un juicio previo? El derecho humano más básico de un ciudadano frente al Estado. Muy bien. Número 2. Acción de encarcelar a una persona basándose solamente en una acusación. Si la acusación está bien armada y tiene todos los elementos, está bien. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Si tiene pruebas, ¿por qué no? Vamos a la número 3. Estrategia de dejar de lado el análisis de una persona juzgadora para dictar una medida cautelar. No, muy mal. O sea, los legisladores no son jueces. El poder de determinar si una persona va a prisión preventiva de la que sea, tiene que ser de un juez porque eso es caso por caso. No puede ser algo legislado en general. Muy bien. Vamos a la número 4. ¿Cómo llamas al acto de imponer 2 años de prisión obligatoria a personas acusadas sin pruebas? Una barbaridad. La última vez que chequé éramos un Estado democrático de derecho, eso no puede ser. Muy bien, vamos a la número 5. Y la número 5 es cómo llamamos a esa percepción que deja la reforma a la prisión preventiva oficiosa. Un equívoco, porque la sociedad piensa que eso va a hacer que estén más seguros, que los criminales van a la cárcel, y en realidad lo único que va a pasar es que el peligro de que más inocentes vayan a la cárcel. Muy bien, muchísimas gracias Bernardo León por haber participado con la audiencia. Te agradezco mucho por haber estado aquí en Mega Noticias. Espero poderte ver en otra ocasión a futuro y por supuesto seguir platicando sobre esto. Y yo a ti te pido que te quedes, todavía tenemos más aquí en Expediente Semilla. Vámonos a los cuentos 50 cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración. Cuentos 50 número 1. El partido gobernante dijo que ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva evitará la llamada puerta giratoria, es decir, que quienes cometen un delito puedan salir de la cárcel sin mayores problemas. Pues, ¿qué creen?
Pues un detalle a considerar es la sobresaturación de las prisiones. Por ejemplo, las cárceles del Estado de México están sobresaturadas al 236%. En Nayarit estamos al 213% de su capacidad, o en Durango la población rebasa el 158%, solo por poner unos ejemplos. Cuentos 50 número 2. Según el Censo de Poblaciones Penitenciarias del INEGI, hasta el diciembre de 2023 había 233,000 personas privadas de la libertad. Pues, ¿qué creen? Que en estados como el Estado de México y Michoacán, el 100% de los internos están en prisión preventiva oficiosa. O sea, ¿nadie comete delitos menores en esas entidades? O el caso contrario, Baja California, Durango, Tamaulipas, nadie que esté en las cárceles de allá está con esa medida cautelar. O no les han comprobado nada, o de plano en esas entidades nadie comete delitos graves que ameriten prisión preventiva. Bueno, pues más adelante regresamos con más historias de Cuentos 50. Vamos a un corte y regresamos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dio detalles sobre la elección judicial a celebrarse el próximo 1 de junio. Al momento, la lista nominal es de casi 100,500,000 personas que podemos votar. Se van a instalar poco más de 84,000 casillas y se van a elegir 881 cargos entre ministros, magistrados, jueces. La titular de Gobernación intentó explicar cómo es que los ciudadanos podemos votar en esta próxima elección judicial. A la llegada a la casilla, cada persona que acuda recibirá 6 boletas para la elección federal de distinto color cada una. ¿A quién se va a elegir? A las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. También a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Pues con la aprobación en el Congreso de esta reforma constitucional, el Poder Judicial de la Federación se va a transformar para garantizar esto que tenemos el derecho de acceder a una justicia pronta y expedita. Estos son los primeros cambios que va a experimentar el llamado tercer poder.
En 2021 se dio la última reforma al Poder Judicial de la Federación que incluyó la obligación de juzgar con perspectiva de género, respetando los derechos humanos y que se hiciera en las lenguas originarias e indígenas de acuerdo a la población atendida. Una reforma impulsada por el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. En diciembre de 1994, el Congreso aprobó la reforma impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo, que ordenó, entre otras cosas, la jubilación de todo el pleno de la Corte, que de 26 ministros se redujera a 11, que se crearan las 2 salas superiores y el Consejo de la Judicatura como instancia para vigilar la actuación de los jueces, magistrados y ministros y responsables de la administración del presupuesto del Poder Judicial. La reciente reforma al tercer poder establece un nuevo modelo de impartición de justicia a nivel federal. El nuevo pleno de la Corte estará integrado por 9 ministros y ministras que deberán resolver todos los asuntos que reciba en un plazo máximo de 6 meses y sus resoluciones serán por mayoría de al menos 6 votos. Porque son 9 ministros, con la reducción de 11 a 9 ministros, pues obviamente se tiene que reducir también esta mayoría calificada a 6 votos y aparte porque pues como eliminan también las salas, pues también se tiene que adecuar esta parte. El Consejo de la Judicatura desaparece y en su lugar se crean el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial vigilará que personas juzgadoras respeten la Constitución y el interés público y sus decisiones serán inacatables. Que si el tribunal determina que el juzgador en cuestión incurrió en alguna responsabilidad administrativa, que se le debe sancionar o que incluso se le debe destituir e inhabilitar, ese juzgador ya no va a tener opción de ir a otra instancia a pedir que revisen la resolución del Tribunal de Disciplina Judicial. El órgano de administración judicial será responsable de administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial con capacidad incluso de definir el gasto de la Corte sin el aval del Pleno, que en este caso no será la máxima autoridad. Mega Noticias, Andrés Solís. Entre los cambios al Poder Judicial también se encuentra la reducción en el número de ministros y ministras del Pleno de la Corte. Pero también se impone un plazo para que resuelvan los juicios y los asuntos que reciben, además de que habrá un nuevo órgano administrativo responsable del presupuesto de los juzgados, de los tribunales y hasta el presupuesto de la Corte. La reforma al Poder Judicial busca acabar con la corrupción y hacer más eficiente el acceso a la justicia, que deben ser gratuitas para todas las personas y su impartición debe ser pronta y expedita. Por eso, impone un plazo máximo de 6 meses para que la Corte y los tribunales federales resuelvan cualquier caso y si ese tiempo se cumple sin que haya sentencia, las personas juzgadoras deberán informarlo y justificarlo ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Los juzgados y tribunales de circuito a nivel federal no sufren cambios sustanciales en su manera de trabajar, salvo la obligación de dictar sentencias en un plazo establecido. El presupuesto será manejado por el órgano de administración judicial tras la desaparición del Consejo de la Judicatura y dispondrá de los recursos suficientes para que la población no tenga que gastar dinero en sus juicios. La fracción 10ª del artículo 20 de la Constitución dice que este nuevo órgano administrativo deberá garantizar los recursos financieros y materiales necesarios para proteger a personas juzgadoras en casos relacionados con la delincuencia organizada. El órgano administrativo también determinará el número y división de circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión y telecomunicaciones y competencia económica, de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito, además de que administrará los recursos y contenidos del canal judicial Justicia TV. No nada más va a administrar, a realizar el presupuesto y administrar el presupuesto del poder, de lo que sería jueces, juzgados y tribunales, sino también el de la Corte. Donde hay cambios sustanciales es en el Pleno de la Suprema Corte. Será de 9 y no 11 personas y desaparecen las salas especializadas, por lo que el Pleno deberá recibir y atender todos los asuntos, resolverlos en un plazo de 60 días y aprobarlos por mayoría de 6 votos. Además, el artículo 105 de la Constitución establece que, tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto a normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Es decir, que una ley, reforma o derogación se mantendrá vigente en tanto la Corte determine lo contrario, con lo que se garantiza que el trabajo legislativo y los decretos presidenciales no se interrumpan de facto por el Poder Judicial. Mega Noticias, Andrés Solís.
Y sin duda lo primero que escuchamos de los cambios al Poder Judicial fue la elección directa de las personas juzgadoras, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Quién se va a encargar de vigilar la actuación de quienes sean electos y electas para el cargo? Por primera vez en la historia reciente de México, el pueblo tendrá el derecho de elegir por voto popular a personas juzgadoras a nivel federal y en los estados, así como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La reforma al Poder Judicial modifica los artículos 95, 96 y 97 de la Constitución y establece requisitos y procedimiento de selección de las y los candidatos a cada cargo en juego y da al Senado la facultad de emitir la convocatoria para el registro de candidaturas. Para los cargos de ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los tres poderes de la Unión podrán presentar 3 postulaciones para cada cargo a elegir. Para el Pleno de la Suprema Corte serán hasta 81 postulaciones, 45 para el Pleno del Tribunal Electoral y 45 para el de Disciplina Judicial. Y las listas deberán entregarse al Senado, que a su vez las enviará al Instituto Nacional Electoral, instancia responsable de organizar las elecciones. Para el caso de magistradas y magistrados de circuito, así como jueces y juezas de distrito, la elección se realizará por circuito judicial y cada poder podrá postular hasta 2 aspirantes por cargo a elegir. Cada aspirante podrá hacer campaña durante 60 días, tendrá acceso a medios de comunicación, pero no contará con recursos públicos ni privados para sus actividades proselitistas. En el caso de jueces y magistrados de circuito, su desempeño será evaluado al año de su elección. Con base en esas evaluaciones de ese primer año, van a decidir si el juzgador o magistrado en cuestión continuará o no en el cargo. Esta evaluación será obligatoria. Se podrán solventar las deficiencias encontradas con cursos de capacitación, pero la persona no podrá ejercer el cargo. En esa suspensión, el tribunal va a determinar qué tipo de capacitación necesita ese juzgador, cuánto tiempo le van a dar para que se capacite. Obviamente esta capacitación la va a realizar la Escuela Nacional de Formación Judicial y posteriormente, después de 1 año, lo vamos a volver a evaluar. Y si en esa segunda evaluación no lo logra, se le destituye del cargo. La reforma no explica cómo se sustituirá a una persona juzgadora que haya sido destituida por el Tribunal de Disciplina Judicial, ni aclara si se convocará a elecciones extraordinarias. Mega Noticias, Andrés Solís. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo el cartón de la semana. En esta ocasión estamos viendo este trabajo del monero Magú, el maestrazo Magú, donde pues este cartón se publicó justo cuando se hizo la reforma. Y aquí podemos ver, ¿no? Nos van a criticar por tantos delitos con prisión preventiva, o solo seguimos el espíritu de nuestros próceres patrios. Fusílenlos, después viriguan. Algo así estamos viendo con este tema de la prisión preventiva oficiosa. Y que bueno, pues sí, corremos el riesgo de ajusilar antes de preguntar y muchas personas en la cárcel. Vámonos a más cuentos 50 cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración. Cuentos 50 número 3. Elegir a personas juzgadoras dará certeza a la impartición de justicia. Al menos eso dice el partido gobernante. Pues, ¿qué creen? Pues al cierre de 2023, 2 de cada 5 personas privadas de la libertad no habían recibido sentencia. De estas, 44.3% están bajo el criterio de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI. ¿Y quién va a resolver ese rezago? Bueno, cuentos 50, número 4. La prisión preventiva oficiosa se va a aplicar sí o sí para ciertos delitos. Así ya está en el Código de Procedimientos Penales, ya no hay vuelta de hoja. Pero tiene una parte positiva para proteger a las víctimas, siempre y cuando quien vaya a prisión, pues no sea inocente, ¿no? Pues, ¿qué creen? Pues, ¿qué creen? Porque si la persona es inocente, deberá pasar 2 años en la cárcel, 2 años para enfrentar su juicio tras las rejas, y no hay posibilidad de ampararse porque el Congreso de la Unión le dejó sin ese derecho a las personas acusadas. Pues así las cosas en este país. Bueno, terminamos expedientes. No te vayas, vamos a una breve reflexión. El partido gobernante impuso la elección de personas juzgadoras bajo un argumento creíble de falta de confianza al Poder Judicial. Sí,
Eso por sí no va a resolver los problemas graves de rezagos de impartición de justicia, miles de juicios y casos sin resolver por la ineficiencia de ministerios públicos y la forma en cómo los juzgados van acumulando temas y expedientes. Un solo juez en México lleva hasta 20 casos al mismo tiempo. Es prácticamente imposible que los pueda resolver en el corto plazo. Si a esto le sumamos que vamos a seguir llenando las cárceles de personas acusadas de delitos graves que implican prisión obligatoria, sean inocentes o no, pues va a haber presión más a las cárceles. Tenemos cárceles saturadas, ministerios públicos ineficaces, sin recursos técnicos, financieros, humanos para investigar delitos y un poder judicial que enfrenta sus propias deficiencias. Y ante el riesgo de seguir encarcelando inocentes con acusaciones falsas, convertirlos en chivos expiatorios, estas personas no tienen defensa legal y sus garantías se van a ver vulneradas, como le sucedió a Toño Zúñiga en esa historia que te presentaba al inicio de Presunto Culpable. Hasta aquí esta emisión de Expedientes MN. Te agradezco muchísimo el favor de tu compañía en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Gracias a Héctor Jiménez al frente de este gran equipo de producción. Yo soy Andrés Solís. Quédate en la pantalla de Mega Noticias. Todavía tenemos muchísimo más, así que gracias.